El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos a su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez. En esta ocasión veremos un tema muy interesante, el hipotálamo. El término encéfalo incluye el cerebro, hemisferios cerebrales. Tenemos dos hemisferios y cada uno tiene 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y el diencéfalo que da origen al hipotálamo, del cual nos ocuparemos en esta ocasión, del tálamo, epitálamo y el subtálamo. La otra porción del encéfalo es el tronco encefálico, que incluye el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Hay aproximadamente 15.000 millones de neuronas en nuestro cerebro y este pesa 400 gramos. Nuestro cableado interno no es igual en todos nosotros. ¿Por qué? Porque el cableado interno se hace, cada conexión de los nervios, cada recorrido que hace, se construye en base a la experiencia y a la elección personal. Paso a paso, experiencia sobre experiencia y elección sobre elección. Por eso no todos tenemos las mismas conexiones, porque dependiendo de lo que vivimos, experimentamos, decidimos, se van formando estas conexiones en nuestro cerebro. De hecho, la parte central del cerebro es la que funciona desde recién nacido. Y de acuerdo a las experiencias que tenga el niño, entre más experimenta, entre más explora y va conectando su cerebro, tanto la corteza con la parte central del cerebro. Ahora, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué es el hipotálamo y dónde está ubicado? El hipotálamo está ubicado debajo del tálamo óptico. Recordemos, el cerebro pesa 1.400 gramos, pero el hipotálamo pesa solamente 400 gramos y constituye el principal centro de integración superior de las funciones automáticas. Está formado por 3 regiones. La anterior, que rige la secreción de las hormonas, la presión arterial, la temperatura corporal, la actividad reproductora. La parte media, que regula las funciones del sistema simpático, controla el crecimiento, la alimentación, la maduración, la reproducción y a la glándula hipófisis. Y la parte posterior regula el estado de vigilia y excitación. El hipotálamo también interviene en la fisiología de las emociones. Es el principal centro de regulación de la temperatura. Participa en los mecanismos que tenemos de defensa, adaptación, apetito, sed, sueño y en gran parte de las funciones como es la sexual, en las cuales hay una interacción entre el sistema nervioso central, con el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Por eso, nuestro cerebro está compuesto de todos estos elementos. Controla entonces la presión, los impulsos y las emociones, contiendas, etcétera, etcétera. En la corteza cerebral es donde está la inteligencia, la que razona, que es lógica. El hipotálamo es la fe. Desgraciadamente es también el asiento de lo instintivo, la intemperancia. Es la que rige la conducta emocional, a diferencia de la corteza, que sustenta la conducta intelectual, especialmente en la zona prefrontal. Consideramos que la hipófisis es la directora de las glándulas endócrinas, pero en realidad es que el hipotálamo es el que dirige a la hipófisis. Por lo tanto, es el centro hormonal pasional donde radica el hipotálamo. Hace muchos años, un científico en 1928, Philip Barr, comunicó los resultados de una serie de experimentos que señalaron al hipotálamo como el centro exacto de la coordinación de los componentes autónomos y somáticos de la conducta emocional. ¿Qué hizo este científico? Barr extirpó ambos hemisferios cerebrales, incluidos la corteza,
la sustancia blanca subyacente y los ganglios basales de una serie de gatos. Cuando la anestesia quirúrgica se había terminado, los animales se comportaron como si estuvieran muy enojados, con mucha rabia. Esta conducta se desarrolló espontáneamente e incluyó otras relaciones autónomas, habituales en esta emoción, como por ejemplo, el aumento en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, dilatación de las pupilas, la erección de los pelos sobre el dorso y la cola. Los gatos también mostraron componentes motores somáticos, como por ejemplo, del enojo, arquear el dorso, extender las patas, dar latigazos en la cola, enredar la cola. Esta conducta se le denominó rabia fingida. ¿Por qué? No tenían ningún blanco obvio, al contrario de la rabia mostrada en un gato normal. Con esto, Barr demostró que se obtenía una respuesta completa de rabia mientras el hipotálamo caudal estuviera intacto. La ciencia considera únicamente la corteza cerebral como la pensante, sobre todo la parte prefrontal. Pero el corazón del cerebro es el hipotálamo. ¿Por qué razón el hipotálamo es el centro del corazón? ¿Por qué? Fíjense lo que dice en San Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del hipotálamo, que es el corazón. Proverbios 6:18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y en otro Proverbios, el Proverbios 23:7 dice, porque del cual es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hipotálamo es el centro de las emociones, de los impulsos, de la pasión. Es la zona de nuestro cerebro que rige esa conducta, la conducta instintiva, pasional, emocional, el corazón. Por eso es interesante que las continuas tentaciones de Satanás están diseñadas con mucha inteligencia. ¿Para qué? Para debilitar el gobierno que el hombre tiene sobre su propio corazón, o sea, sobre el hipotálamo. Todas las tentaciones, como la música, muchos elementos que entran en nuestra mente, el objetivo es bloquear nuestra conexión de nuestra zona prefrontal con Dios. Entonces, para minar su poder de dominio propio, o sea, la corteza prefrontal. ¿Y qué hace eso? Conduce entonces al hombre a romper los lazos que lo unen con esa santa conexión que es su felicidad con su Hacedor. Entonces, cuando mi zona prefrontal, porque recordemos, nuestro cerebro está diseñado para tener una relación constante con Dios. Entonces, cuando está desconectado mi zona prefrontal de Dios, ¿qué sucede? La pasión, o sea, lo que es el hipotálamo, tiene el control sobre la razón, o sea, la corteza. En vez de funcionar con mi corteza prefrontal, funciono con mi hipotálamo, por mis instintos, mis emociones, sobre los principios que es la corteza prefrontal, y llega a ser entonces pecaminoso en pensamiento y en acción. Se pervierte el juicio, o sea, deja de funcionar la zona prefrontal. Su razón, o sea, la zona prefrontal parece estar debilitada y requiere volver a ser él mismo para regresar a Dios por una visión correcta de sí mismo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nuestro cerebro está diseñado ¿con qué objetivo? Para mantener una relación constante y directa con Dios. Ese es su diseño. Esa es su función básica. Así el cuerpo tiene y el cerebro una función óptima. Pero, ¿qué sucede cuando esa zona prefrontal está desconectada? ¿Y qué sucede? Pues mi hipotálamo, mis emociones, mis impulsos, mis instintos, todo lo que es primario, entra en función y la persona, su zona al no funcionar, hace cosas que luego dice, no sé qué hice. Cuando uno va y platica con una persona, hubo una ocasión un hombre que su esposa le dijo, querido, voy a ir
a una fiesta con mis amigas. Y eran las 12 de la noche y la señora no regresaba a su casa. ¿Y qué pasó? Y le llamó por teléfono al celular y ella contestó. Pero no fue ella la que contestó, fue un hombre que dice, no andes molestando tal por cual, y le colgó. Entonces este hombre se encendió en ira, la fue a esperar a la parada del autobús, y cuando ella se bajó, la empezó a agarrar a golpes hasta que la mató. Al día siguiente en las noticias él decía, estoy arrepentido por lo que hice, dejé la orfandad a mis 2 hijos. ¿Cuándo lo pensó? Después de la acción. Entonces, cuando mi razón está desconectada y el hipotálamo entra en función, actúo de una forma en donde después de actuar me pongo a pensar. Por ello, no se puede repetir con demasiada frecuencia que todo lo que entra en mi estómago afecta no solo nuestro cuerpo, sino también afecta nuestra mente. Cuando comemos pesadamente, se estimula y se afiebra la sangre, se excita el sistema nervioso y con demasiada frecuencia embota la percepción moral. De modo que la razón, o sea, la zona prefrontal no funcione y la conciencia son dominadas por los impulsos sensuales. Es difícil y con frecuencia casi imposible que tenga paciencia y dominio propio el que es intemperante en su alimentación. Por ello, uno debe de ser bien consciente cuando nuestro hipotálamo funciona y la corteza prefrontal no está funcionando. Entonces, son personas que actúan sin pensar. Dicen, no lo pensé, ya que lo hicieron, se ponen a pensar. Pero, ¿qué sucede después? Después, por mucho que se arrepientan, por mucho que pidan perdón, por mucho que quieran reparar el daño ya está hecho. ¿Y todo por qué razón? Porque se desconectó su zona prefrontal de la conexión que lo mantiene estable, que es la conexión con Dios. Cuando esa unión, cuando esa conexión está rota, entonces en mi cerebro lo que funciona no es la zona prefrontal, funciona el hipotálamo, las emociones, los impulsos, las pasiones, todo lo instintivo entra en control. Por ello la alimentación, la música, lo que entra por nosotros, los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el objetivo es perturbar, bloquear, enardecer esa conexión de mi zona prefrontal con Dios para que el hipotálamo entre en función. Por eso es tan importante para nosotros recordar lo siguiente. No es así como nuestros primeros padres perdieron el Edén. ¿Por qué lo perdieron? Por complacer el apetito. Entonces, como cristianos, como personas adultas, nuestra única esperanza para poder reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Porque al dominar el apetito y la pasión, evitamos que mi zona prefrontal se desconecte de Dios. Y al estar conectada con Dios, con hábitos saludables, de ejercicio, de una dieta apropiada, de tener mis horas adecuadas de descanso, de trabajo. Entonces, cuando esa conexión se mantiene siempre libre, esa zona prefrontal domina mi hipotálamo para que yo, antes de actuar, me ponga a pensar. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Y precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra salvación, en el control del apetito. El apetito cuando me controla, porque dice en la Biblia que Eva vio la fruta. Al verla tuvo una sensación, el hipotálamo, una emoción, un deseo, dice, se vio rico para el paladar. Y al verse en esa posición, su zona prefrontal no funcionó, sino que funcionó el hipotálamo. Por lo tanto, tomó una mala elección. No actuó en base al pensar lo que Dios le había aconsejado hacer previamente, sino actuó en base a lo que decía su hipotálamo, sus emociones, me gustó, me agrada. ¿Cuántas personas, por actuar de esa forma, hacen
cosas que luego se arrepiente. Entonces la mujer lo comió, ya que lo comió, ¿qué pasó? Fue con su esposo y le dijo, mira, esto es algo muy agradable. ¿Y qué hizo Adán? No funcionó su zona prefrontal, sino por el amor que le tenía a su esposa, a Eva, ¿qué hizo? Comió. Pero ¿qué sucedió después de eso? Ya que actuó, al venir Dios a hablar con ellos, dice que se escondieron. ¿Y qué excusa puso cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? No reconoció su problema. Es la zona que el hipotálamo. Un niño nunca reconoce lo que hace, siempre hay algo inculpable. Una persona que funciona solo el hipotálamo nunca reconoce, sí, yo soy responsable. No, busca un responsable. Por esa razón dijo, pues mira, yo no hice nada. La mujer que tú me diste me engañó y por su culpa mira lo que yo hice. O sea, yo no soy responsable de lo que he hecho, sino la mujer que tú me has dado. Dios entonces fue con Eva. ¿Y Eva qué dijo? Bueno, pues es que una serpiente, yo no sé quién le dejó meterse aquí al jardín, ella me engañó. Así que yo tampoco soy responsable de lo que hice. Cuando a una persona le funciona solo el hipotálamo, nunca reconoce lo que hace. Siempre busca un responsable. Por eso, una persona que funciona la corteza prefrontal dice, sí, yo soy responsable por lo que he hecho. Por eso la diferencia en una persona adulta y una persona que creció pero sigue siendo un niño, ¿cuál es? Bueno, la diferencia es muy sencilla. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Una persona que no ha madurado, que su corteza prefrontal no está conectada con todo el cerebro, usualmente, ¿cómo funciona? Funciona a base de impulsos, de instintos. Yo como médico constantemente lo veo en mi consultorio. Llegan personas que muchas veces dicen, vengo porque tengo miedo. O otros me dicen, vengo a que me regañe porque no seguí sus instrucciones. O sea, una conducta de un niño, porque tal vez cuando era niño solo funcionaba a base de regaños y de estímulos. Entonces dicen, vengo a que me regañe porque no hice lo que usted me dijo. Tratando de que yo les estimule el miedo, que es el hipotálamo, y no la razón. Una ocasión tuve un paciente, un señor de 45 años, llegó a consultar y le pregunté lo que le pregunto a todos los pacientes, ¿en qué puedo servirte? Y él me dijo, pues también nada. Yo vengo aquí por darle gusto a mi esposa, porque me está insistiendo venir a consultar. Bueno, le dije, pues ¿qué puedo hacer por ti? Pues por mí nada, solo, bueno, entonces le hice un examen y ahí encontré que habían ciertos elementos tóxicos que al ir al baño no eliminaba adecuadamente y estaban radiando hacia su zona del cerebro. Yo le dije eso, ¿sabe qué? Necesita llevar una dieta adecuada, comer más fibra, hacer ejercicio. Y él me dice, mire, a mí ni la cabeza me duele, yo voy bien al baño, yo solo estoy aquí para darle gusto a mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo le di su receta, le di las indicaciones y él se fue. A los 2 años, cuando lo volví a ver, al entrar por el consultorio, con solo verle entrar, supe lo que había pasado. ¿Qué pasó? Le di una embolia de ese lado. Y su esposa me dice, es que no pude dejar él de hacer lo que le gusta, de comer lo que le agrada. Y ahora él me dice, ahora estoy dispuesto a hacer todo lo que me diga, pero pues ya para qué, la embolia ya le dio. O sea, hay personas que por la formación que tuvieron, por las situaciones que vivieron, tristemente la parte del cerebro que les funciona es la zona del hipotálamo, donde están los impulsos, el miedo, la ansiedad, la angustia, la desesperación, y nunca les funciona la parte prefrontal, que es la razón, que es la lógica. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Están desconectados ¿de quién? De Dios. Y cuando se desconecta de Dios, entonces lo que funciona en su cerebro no es la corteza prefrontal, funciona el hipotálamo, los impulsos, las sensaciones. En cierta ocasión, una paciente me comentó, doctor, ¿sabe? Este fin de semana iré a mi casa y con muchas tentaciones quisiera yo mantener la dieta que aquí he estado llevando mientras estuve internada y como tengo un buen progreso en mi salud, quisiera mantenerme así. ¿Por qué no mejor me hipnotiza para así poder llevar la dieta?
Digo, pues yo eso nunca lo he hecho ni lo hago. Y el problema que yo he visto en muchos pacientes es eso. ¿Cuál? Que tristemente se enferman porque la parte que su cerebro le está funcionando no es la parte prefrontal, sino la parte del hipotálamo. Y gran medida eso se debe a la formación, a la falta de madurez que tuvieron en su desarrollo en una etapa de la vida que es muy importante, que se llama la adolescencia, que es entre los 10 y los 21 años. Es una etapa en la vida donde supuestamente nosotros transitamos de ser niños movidos por emociones a adultos movidos por el razonamiento. Un niño, desde que nace, conforme va creciendo, va aprendiendo a manejar su corteza cerebral, va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo muchos elementos. Entre más va conectando su cerebro, pero tristemente, por algunas razones, muchas veces la sobreprotección que han tenido en su hogar, no logran enganchar la corteza prefrontal con el hipotálamo. No lo engancha. Por lo tanto, son personas que siempre funcionan a base del instinto, de la emoción. Si me gusta, si no me gusta, si sabe rico, si no sabe rico, o que me amenacen, o que me asusten. Yo como médico fácilmente puedo un paciente manipularlo en el sentido de amenazarlo, para asustarlo, para motivarse a portarse bien. Pero pues es algo que a veces me han dicho los pacientes, pues mejor regáñeme, o a ver si me asusta con algo bien grave para ver si movido por el miedo me porto bien. Y le digo, mire, por negocio me convendría regañarlo, porque lo regaño y vendría a mí a que lo siguiera yo regañando y me siguiera pagando. Pues a mí es negocio, pero no lo hago. Por eso mejor le hablo a su razón. A mí me gustan los pacientes que piensen, les explico por qué están enfermos. Porque para mí lo importante no es quitar la sintomatología que el paciente tiene, sino ir al origen del problema. ¿Cuáles las razones por las cuales ellos se enfermaron? Y para eso es necesario explicar, ¿sabe qué? Este problema generó y este generó y este número 3 es lo que usted siente. Si quiere quitar el número 3, hay que quitar que el número 2 y el número 1. Eso es hablarle a la razón, a la zona ¿qué? Prefrontal. No al hipotálamo, amenazándolo o asustando, ofreciéndoles algo bonito para motivarlos a portarse bien, como si fueran niños pequeños. No. En adultos hay que hablarles a la zona prefrontal, la que razona. Por eso es tan importante el saber el origen del por qué ocurrió este trastorno y qué cambios tienes tú que hacer. Que Dios, aunque te quiere mucho, no va a comer por ti, no va a caminar por ti, no va a dormir por ti. Eso tú lo tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad. Muchos se la delegan a otras personas, pero realmente yo soy el responsable de cómo yo me cuido. Por eso es tan importante para mí como médico que el paciente piense que yo necesito razonar y decir, necesito comer sanamente, necesito hacer ejercicio, necesito darme mis horarios para trabajar, necesito dormir adecuadamente. O sea, esa es mi necesidad. ¿Eso quién lo razona? La zona prefrontal. A diferencia del que funciona a base del miedo, donde lo que le funciona es el hipotálamo, las emociones, los impulsos. Como un niño recién nacido que no tiene la capacidad ni la habilidad de valerse ni cuidarse a sí mismo. Y siempre anda buscando que alguien lo ande cuidando, asume esa responsabilidad que no es suya. Por ello, en una ocasión consulté a una pareja, ya personas ya mayores, y pues supuestamente el señor estaba muy enfermo, pero al ver los análisis de su esposa me alarmaron porque su colesterol bueno estaba muy bajo, el malo estaba muy alto, tenía un problema diabético también, problema hipertensivo que no se controlaba. Y pues, aunque la señora no se quejaba de malestares, sino su esposo, ¿verdad? Era el que se quejaba más de dolores y todo, muchos trastornos, era el más enfermo. Yo le dije al señor, ¿sabe qué, señor? Su esposa está más enferma que usted y en cualquier momento le puede dar una crisis. Yo le aconsejaría que, pues, hiciera planes, internela aquí unos días para darle unos tratamientos, un cambio de estilo de vida, que cambie su dieta, que aprenda a cuidarse un poco más. Lo consulté en la mañana
En la tarde que regresé de comer, encontré aquí al Señor con su esposa y me llamaron la atención, o sea, ¿por qué tú ya están acá? Y el Señor se acerca conmigo y me dice, ¿sabe? Me quedé pensando en lo que usted me ha dicho, que mi esposa está un poco más enferma que yo. Y eso me tiene muy afligido, porque si imagina, si se llega a morir, ¿qué va a hacer de mí? Ni los calcetines me sé comprar. O sea que el Señor estaba afligido porque si su esposa se moría, ¿quién lo iba a cuidar ahora a él? Tristemente hay personas así, que crecieron físicamente, crecieron intelectualmente, pero emocionalmente siguen funcionando como niños. O sea, en vez de funcionar su zona prefrontal, su razón para la cual genera la conducta, funciona solo el hipotálamo, los impulsos, las sensaciones, las emociones, como niños recién nacidos. Y por eso muchas veces, en la experiencia que he tenido con varios pacientes, usualmente el enfermo que estaba seriamente enfermo viene a consultar y la enfermera que lo cuidaba se murió. ¿Por qué? Porque era que cargaba con todo el asunto. Por eso una persona, tristemente, el hecho que haya crecido físicamente, el hecho que sea inteligente, no quiere decir que su zona prefrontal le esté funcionando, sino solo la zona del hipotálamo. Por eso el plan de Dios es de que al tener una relación estrecha con Él, una comunión diaria con Él, a través de la oración, la lectura de la Biblia, cuando yo mantengo mi zona prefrontal conectada con Dios, ¿qué pasa? Pasa algo muy interesante. Cuando yo conecto mi cerebro con Dios, la zona prefrontal toma el control de mi vida. Entonces, llevo una vida saludable, una vida no movido por miedo, ni por ansiedad, ni angustia, ni desesperación, sino me comporto sanamente porque sé que es lo mejor para mí. Lo hago por principios, no lo hago por emociones, por impulsos, sino lo hago pensando qué es lo que mi cuerpo realmente necesita. Son personas que viven vidas más plenas, más saludables, más apropiadas. Por eso nuestro cerebro estuvo hecho o está hecho para tener esa conexión directa con Dios. Y a la medida que tú mantengas esa unión estrecha con Dios, tu cerebro va a controlar tu hipotálamo, tus impulsos, tus pasiones. Tendrás hábitos correctos. No te costará trabajo hacerlo, levantarte temprano, hacer ejercicio, no te costará trabajo, sino al contrario, será un placer porque después de hacer la conducta sentirás el bienestar de haberlo hecho. Es ahí en donde es tan importante para nosotros tener esa conexión estrecha con Dios. Por ello, en la vida diaria, recuerda esto. Dios nos hizo seres perfectos. Eres una maravillosa creación de Dios. Y si te sujetas a lo que Dios diseñó para ti, tendrás vidas sanas, estables y armoniosas. Que Dios sea contigo y te bendiga. Es igual en todos nosotros. ¿Por qué? Porque el cabello interno se hace, cada conexión de los nervios, cada recorrido que hace, se construye en base a la experiencia y a la elección personal. Paso a paso, experiencia sobre experiencia y elección sobre elección. Por eso no todos tenemos las mismas conexiones, porque dependiendo de lo que vivimos, experimentamos, decidimos, se van formando esas conexiones en nuestro cerebro. De hecho, la parte central del cerebro es la que funciona desde recién nacido. Y de acuerdo a las experiencias que tenga el niño, entre más experimenta, entre más explora. En esta ocasión veremos un tema muy interesante, el hipotálamo. El término encéfalo incluye el cerebro, hemisferios cerebrales. Tenemos 2 hemisferios y cada uno tiene 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y el diencéfalo que da origen al hipotálamo, del cual nos ocuparemos en esta ocasión, del tálamo, epitálamo y el subtálamo. La otra porción del encéfalo es el tronco encefálico, que incluye el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Hay aproximadamente 15,000 millones de neuronas en nuestro cerebro y este pesa 400 gramos. Nuestro cableado interno no es...
El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos amigos a su programa, Su Maravillosa Creación. Mi nombre es Andrés Ramírez y va conectando su cerebro, tanto la corteza con la parte central del cerebro. Ahora, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué es el hipotálamo y dónde está ubicado? El hipotálamo está ubicado debajo del tálamo óptico. Recordemos, el cerebro pesa 1.400 gramos, pero el hipotálamo pesa solamente 400 gramos y constituye el principal centro de integración superior de las funciones automáticas. Está formado por 3 regiones. La anterior, que rige la secreción de las hormonas, la presión arterial, la temperatura corporal, la actividad reproductora. La parte media, que regula las funciones del sistema simpático, controla el crecimiento, la alimentación, la maduración, la reproducción y a la glándula hipófisis. Y la parte posterior regula el estado de vigilia y excitación. El hipotálamo también interviene en la fisiología de las emociones. Es el principal centro de regulación de la temperatura. Participa en los mecanismos que tenemos de defensa, adaptación, apetito, sed, sueño,